En el marco del Diplomado de Gobernabilidad y Administración Pública, en esta ocasión tenemos el gusto de presentar nuestro curso Dinámica Política Contemporánea. Quien les habla es licenciado en Sociología, con estudios de maestría en Ciencia Política por la Universidad Católica del Perú, y ha sido director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Mi nombre es Carlos Pando Sánchez. En esta ocasión vamos a tener el gusto de trabajar con ustedes el tema de la dinámica política contemporánea. La idea es trabajar en primer lugar una parte teórica referida a la especificidad de la política. Trabajaremos algunos autores clásicos como son Maquiavelo, como son Carl Smith, Hannah Arendt. Trataremos de caracterizar también los tipos de democracia existentes, desde la democracia social, la democracia participativa, pasando por la historia de la formación de las democracias, tomando en cuenta los modelos inglés, norteamericano y el modelo latinoamericano también. Luego de esta reflexión teórica entraremos tratándose un curso que pretende ser dinámico, pasaremos a trabajar dos grandes procesos. Uno primero, el proceso peruano del 30 al 2012, Sociedad, Economía y Política, al cual nos referiremos un poco en detalle en esta presentación. Y luego intentaremos aproximarnos al fenómeno de la violencia política en el Perú, que fue enmarcada del año 80 al año 92, pero que, como ustedes bien saben, todavía tiene algunos remanentes y por tanto resulta ser un tema sin duda actual y vigente. El ciclo económico que va del año 30 al 70 resulta un primer referente para entender el proceso peruano actual. Como ustedes saben, la crisis del año 29, la famosa crisis llamada la Gran Crisis Mundial de Wall Street del año 29, determinó la bancarrota de los estados que se basaban en el comercio exterior apuntando hacia Norteamérica. Hubo sin duda baja en el ingreso público, baja en el financiamiento externo y una fuerte crisis del sector privado porque naturalmente si nuestro principal comprador entraba en deterioro, entramos también en una crisis profunda. Eso determinó una crisis política. Como ustedes saben bien, el desempleo generado en el gran país del norte, que era nuestro principal comprador en ese entonces, determinó que en América Latina gobiernos como el de Leguía, que era nuestro presidente, del famoso presidente Iloncenio, que fue del año 19 al 30, pero también Irigoyen en Argentina, Ibáñez y Luis en el Brasil, cayeron en el marco de un escenario en el cual los países exportadores, en las famosas economías de enclave, no lograban colocar sus productos frente al gran comprador que estaba en una profunda crisis. Eso generó una baja de salarios, abierto desempleo y naturalmente una crisis política que entonces le tocó encabezar al APRA como gran catalizador del movimiento popular, acompañado también de lo que quedaba del socialismo de Mariátegui. Leguía fue el gran frustrado presidente de entonces que cae, viene Sánchez Cerro y viene una etapa de un escenario político muy complicado, como fue la etapa de los años 30 hasta el 48 que se recupera la democracia. Los grandes protagonistas, hay Latorre y Mariátegui, grandes actores del proceso político peruano que marcan todo el siglo XX en la historia política contemporánea. A ellos habría que agregar a Víctor Andrés Belaúnde, pero digamos desde el campo popular, tanto Latorre como Mariátegui, el APRA, el socialismo o el comunismo determinaron el ritmo político de los años 30, pero marcaron todo el siglo XX en realidad. La crisis norteamericana se soluciona, hay un gran protagonista, Franklin Delano Roosevelt, ¿no?, con sus políticas keynesianas, contrarias a la teoría liberal, según la cual el Estado no debe intervenir. En este caso, Roosevelt rompe el paradigma liberal y con el keynesianismo enfrenta la crisis promoviendo la intervención estatal. Esto genera crédito agrícola, grandes obras de infraestructura, inversión fuerte del Estado y combate el principal problema de la crisis del 29, que es el problema del desempleo. Sobre eso podemos entrar a hacer algún paralelo con el caso peruano, cómo es que a veces las teorías neoliberales hacen que se crea que desde el capitalismo no se puede intervenir en economía y
El keynesianismo y Roosevelt como su principal actor sin duda dan la contra a esos énfasis. Fue Franklin Delano Roosevelt, el gran presidente americano que soluciona la crisis y luego tiene el mérito de conducir a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y es el presidente ganador de la Segunda Guerra Mundial y por tanto el que inaugura una etapa de hegemonía solamente disputada por la Unión Soviética entre los años 40 y los años 80. De manera que es otro de los grandes paradigmas del siglo XX. ¿Qué ocurre en las economías de América Latina luego de la crisis del 30? Y se inicia un proceso lento de recuperación que las teorías de la modernización de entonces, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, recetan como grandes propuestas de actuación económica, política. Hay lo que se llama el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que lamentablemente va a fracasar en los años 70 y 80, pero que inicia un proceso de crecimiento lento del 38 al 45, hay un mayor aceleramiento del 46 al 60, y supone el paso de la manufactura a la industria. Nuestros países tradicionalmente agrícolas o ligeramente manufactureros intentan hacer un proceso de industrialización interesante en los años 50 y 60. Esta industria lamentablemente se asocia al crecimiento estatal, es muy dependiente del Estado, no se logra consolidar, termina siendo una industria meramente ensambladora y no una industria básica, una industria pesada, y por tanto tiene fuertes limitaciones. El paso entonces de los conglomerados manufactureros a la industria nacional se da fundamentalmente en esos años con las limitaciones y es un proceso que se da de manera similar en toda la América Latina. Es la época del petróleo barato, es la época de la organización productiva, el gran conglomerado, la gran asociación productiva es tener una hacienda algodonera, por ejemplo, y una industria textil, y a eso giran los grandes empresarios. Es el paso, ya se inicia el paso acelerado de lo rural al urbano, es la consolidación del centralismo limeño, y es fundamentalmente en términos sociales el paso de la migración campo-ciudad. Este proceso de industrialización, al final frustrado, también tiene un correlato social. El mundo agrario, postergado, el mundo agrario en el cual las tierras comienzan a escasear en ese entonces, todavía no hay reforma agraria, comienza un proceso de migración del campo a la ciudad. El migrante andino, con la ilusión de lograr el empleo obrero o el empleo público, migra a las grandes ciudades de la costa y por tanto inicia el gran proceso, el gran hecho social del siglo XX en el Perú, que es el proceso de migración masivo de campo a ciudad. Es la etapa también de los partidos de masas, quedan atrás los viejos clubes electorales de la oligarquía limeña y ya lo decíamos temprano, son los grandes partidos los que irrumpen en la política nacional. Paradigmáticamente, sin duda, el Partido Aprista Peruano, pero luego vendrán en los 50 y los 60 Acción Popular, la Democracia Cristiana, el Partido Popular Cristiano. El modelo organizativo por excelencia será el sindicato. La educación para el trabajo comienza a aparecer dejando atrás la clásica educación humanista. Surgen nuevas universidades que atienden las fases empresariales fundamentalmente. La seguridad social y la negociación sindical van a ser un paradigma de esta etapa. Es interesante reflexionar un poco en tanto al movimiento de la proporción estadística entre la población que está en el campo y en las ciudades. Para 1940 teníamos un 20% de la población en ciudades versus un 80% de la población en áreas más bien rurales. A estas alturas del siglo XX podríamos decir que la tendencia se ha invertido. Según los datos del último censo, que es el año 2007, podemos decir que el 75% de la población vivimos en ciudades y solamente un 25% viven en el área rural. Esto cambia totalmente y radicalmente el escenario sociodemográfico del Perú de los últimos del siglo XX. Y para nosotros es sin duda el gran hecho social del siglo XX y por tanto determinante de la política contemporánea. Luego viene la segunda crisis mundial de los años 70 al 90, originada por
la gran guerra árabe-israelí, ¿no es cierto?, que determina el aumento dramático del precio del petróleo. Aparecen entonces los petrodólares, va a aparecer un énfasis manufacturero en Estados Unidos para intentar salir de la crisis energética, pero finalmente se cede a las presiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y esto va a determinar que finalmente el crudo suba radicalmente en esos años. Eso cambia un poco el escenario económico-político. Las instrucciones de crédito restringido, bancos, van a convertirse en instrucciones de crédito amplio, como son las financieras. Son los años en el Perú que se consolidan los grandes grupos económicos peruanos, el Grupo Romero, Vice, Picasso. Algunos de ellos ya no son tan hegemónicos, valdría la pena observar ese detalle, cómo es que el Grupo Romero sí que se consolida, mientras que Vice y Picasso van a perder especificidad después de los años 80. El petróleo se vuelve más caro, hay un cambio de paradigma en el modelo de producción industrial, el Fordismo-Taylorismo, esta idea de controlar al obrero en la fábrica y tener rigidez en la producción, da paso más bien al modelo toyotista, el modelo japonés, que propugna una industria más bien flexible, que tiene un paradigma más bien de orientarse en función al consumo, a la demanda, más que a una oferta predeterminada con un criterio estándar. En el Perú se hace crisis el modelo de sustitución de industrialización por sustitución de importaciones. Para el año 75 surge una gran crisis que se va a ir agudizando. Recordemos los paros nacionales del 77, el 78, que son respuesta a la crisis industrial de los años 70. Se va a generar entonces un modelo informalizado industrial y luego se convertirá en el modelo de la microempresa. Bueno, entran en crisis también los partidos, los grandes partidos de masas, y se comienza a cuestionar la ilusión del modelo urbano industrial. La educación va a ser más segmentada, más elitista, la educación pública baja de calidad, y es la educación privada la que tiene un mayor eje. Y la hegemonía de la televisión como gran reemplazante de la escuela, ¿no es cierto? La estabilidad laboral va a ser el elemento clave en estos años en las relaciones laborales. Y finalmente entramos a la etapa de la globalización, ¿no es cierto?, que va desde los años 90 al 2012. El gran historiador inglés Eric Hobsbawm, recientemente desaparecido, señaló que el siglo XX fue el siglo más corto. En términos reales, lo planteó en términos históricos entre la Primera Guerra Mundial y la caída del muro en los años 90, la crisis del socialismo real. Y claro, luego de esta crisis viene la era de la globalización en la cual estamos y que ha sin duda marcado el inicio del siglo XXI, en realidad a principios del siglo XX, en términos históricos y según Hobsbawm. ¿Qué cosa es la globalización? Vamos a entrar en mayor detalle en una siguiente clase, pero en este momento caracterizar algunos elementos que nos den marco. La multiplicación geométrica exponencial del volumen de transacciones internacionales comerciales. Dicen que por 15, algunos dicen por 30. El fin de la bipolaridad, este escenario de tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que marcaron la mitad del siglo XX. El triunfo del libre mercado, ¿no es cierto? Ya no hay países alternativos al capitalismo, inclusive la gran China comunista entra en un modelo mixto muy singular en el cual hay un modelo político muy rígido, muy estricto, pero que va de la mano con una economía de libre mercado. El consenso de Washington, este acuerdo de grandes organismos multilaterales de desarrollo y de organismos de financiamiento crediticio, acuerdan imponer una doctrina neoliberal que va a dar paso a un proceso de ajuste estructural muy radical y de privatizaciones en toda la América Latina. Y aparece la globalización financiera y de los productos. Es la etapa de la ideología del éxito, el individualismo, la competitividad, son los grandes referentes de estos años. La economía se va a reprimarizar, en el caso peruano con énfasis en la producción minera, y las tesis neoliberales suponen una reducción drástica del Estado, privatizaciones y pago de deuda externa. El nuevo paradigma energético va a ser la transmisión de datos, ¿no es cierto? Ya el mismo hecho de estar
en esta clase virtual supone una revolución. Hace 20 años era impensable que uno pudiera entrar a una modalidad virtual de capacitación o de educación. Esto ahora es una práctica y es un elemento interesante de esta época de la globalización. Sin duda los grandes elementos de la revolución audiovisual nos permite tener un escenario globalizado, no solamente en términos de economía, masivo intercambio de bienes, servicios y de personas, sino que además tenemos el fenómeno de la simultaneidad, la instantaneidad a través de los medios de comunicación. Aparece entonces con fuerza también otro fenómeno. Si en el siglo XX fue la migración campo-ciudad, el siglo XXI aparece el fenómeno de la emigración. El Perú actualmente tiene alrededor de 30 millones de peruanos como población, de los cuales alrededor de 28 vivimos en el Perú propiamente, y entre 2,5 millones y 3 millones viven fuera de nuestras fronteras. De manera que eso es un dato, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros no tiene algún familiar, algún amigo que reside fuera de nuestras fronteras, pero que sigue siendo peruano? Por tanto, algunos hablan incluso del quinto suyo, ¿no? Los históricos 4 suyos de nuestro incanato, con un quinto suyo que está fuera de nuestras fronteras. Es la época de la instantaneidad como característica comunicacional, los celulares, la televisión por cable, el iPod, tablets, en fin, elementos que conocen bien ustedes y que son parte ya de nuestra cotidianidad. El teléfono celular, que hace que la ubicación de uno sea automática y en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero también se transforman los paradigmas políticos. La militancia política pasa de ser el paradigma de la ciudadanía, el actor político dentro de un partido, a tener primacía más bien el tema del usuario. Y entonces los reclamos son puntuales, son en función de determinados problemas y ya se pierde de vista quizás el marco general, el marco nacional. No digo que esto sea bueno necesariamente, pero es una característica, es un dato de la realidad de un mundo globalizado. La relación se hace más interactiva, más directa, aparece como vía primordial el Internet, el Facebook, el Twitter, las llamadas redes sociales, que en términos políticos revolucionaron, por ejemplo, la elección última, no la actual, la anterior, de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando gana el presidente Obama. La elección anterior en gran medida se atribuye a las redes sociales. Ya no estamos hablando de grandes mítines, grandes debates, grandes movilizaciones de políticos y de seguidores. Estamos hablando de otra forma de seguimiento de los candidatos, fundamentalmente a través de las redes sociales. Ustedes verán, los grandes decisores de política ahora se manifiestan mandando un Twitter, poniendo una imagen en el Facebook, poniendo un mensaje y a su vez el contendor les contesta en el Twitter y eso rebota en los medios y esa es noticia. Sin duda estamos frente a un nuevo escenario. Bueno, vamos a tener naturalmente el gusto de compartir estos temas y algunos otros en este curso de Dinámica Política Contemporánea. Muchas gracias. Trabajaremos algunos autores clásicos como son Maquiavelo, como son Carl Smith, Hannah Arendt. Trataremos de caracterizar también los tipos de democracia existentes, desde la democracia social, la democracia participativa, pasando por la historia de la formación de las democracias, tomando en cuenta los modelos inglés, norteamericano y el modelo latinoamericano también. Luego de esta reflexión teórica entraremos tratándose un curso que pretende ser dinámico, pasaremos a trabajar dos grandes procesos. Uno primero, el proceso peruano. En el marco del Diplomado de Gobernabilidad y Administración Pública, en esta ocasión tenemos el gusto de presentar nuestro curso Dinámica Política Contemporánea. Quien les habla es licenciado en Sociología, con estudios de maestría en Ciencia Política por la Universidad Católica del Perú y ha sido director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Mi nombre es Carlos Pando Sánchez. En esta ocasión vamos a tener el gusto de trabajar con ustedes el tema de la dinámica política contemporánea. La idea es trabajar en primer lugar una parte teórica referida a la especificidad de la política, el de Leguía, que era nuestro presidente
del famoso presidente Iloncenio, que fue del año 19 al 30, pero también Irigoyen en Argentina, Ibáñez y Luis en el Brasil, cayeron en el marco de un escenario en el cual los países exportadores, en las famosas economías de enclave, no lograban colocar sus productos frente al gran comprador que estaba en una profunda crisis. Eso generó una baja de salarios, abierto desempleo y naturalmente una crisis política que entonces le tocó encabezar al APRA como gran catalizador del movimiento popular, acompañado también de lo que quedaba del socialismo de Mariátegui. Del 30 al 2012, Sociedad de Economía y Política, al cual nos referiremos un poco en detalle en esta presentación. Y luego intentaremos aproximarnos al fenómeno de la violencia política en el Perú, que fue enmarcada del año 80 al año 92, pero que, como ustedes bien saben, todavía tiene algunos remanentes y por tanto resulta ser un tema sin duda actual y vigente. El ciclo económico que va del año 30 al 70 resulta un primer referente para entender el proceso peruano actual. Como ustedes saben, la crisis del año 29, la famosa crisis llamada la gran crisis mundial de Wall Street del año 29, determinó la bancarrota de los estados que se basaban en el comercio exterior apuntando hacia Norteamérica. Hubo sin duda baja en el ingreso público, baja en el financiamiento externo y una fuerte crisis del sector privado porque naturalmente si nuestro principal comprador entraba en deterioro, entramos también en una crisis profunda. Eso determinó una crisis política. Como ustedes saben bien, el desempleo generado en el gran país del norte, que era nuestro principal comprador en ese entonces, determinó que en América Latina gobiernos como